Guatemala consigue su clasificación a la semifinal de la Copa Oro. Hoy, tras vencer a la selección de Canadá en la tanda de penaltis, y con esto ahora mismo está a la espera de su rival que saldrá del enfrentamiento entre la selección de Estados Unidos ante Costa Rica. Mucho de qué hablar acerca de este partido, con la polémica por lo que sucedió en el encuentro. Una Guatemala que por momentos del partido mostró cierta intensidad, cambió mucho a lo que mostró ante la selección de Panamá, y lo dijimos, Guatemala tenía que aprender de lo que sucedió en ese partido ante Panamá y entonces aplicarlo en este encuentro ante Canadá, que creo, y lo he dicho desde mi humilde punto de vista, que Canadá creo que es un poco menos que la selección de Panamá. Pero bueno, vamos a hablar primero de la jugada polémica, esta que se dio tras un despeje de Aaron Herrera en donde toca el balón. Creo que para nadie es un secreto y no hay ninguna duda, toca el balón, por eso es que se va de manera directa al tiro de esquina. Entonces, cuando hace contacto con el balón, también existe un pequeño roce con la pierna del jugador de Canadá. El árbitro ve esto y marca un penal. Teníamos que ver las imágenes desde diferentes ángulos y cuando tenemos la toma por delante, vemos que Aaron Herrera siempre va en disputa del balón, en ningún momento ve la pierna del jugador y entonces esto no era un penal. Aquí lo curioso o lo llamativo, debemos decir, es que el árbitro puede equivocarse. Sí, por eso es que se inventó el VAR. Hemos tenido equivocaciones en la Champions League, en las eliminatorias sudamericanas, Copa América, Euro. Pero bueno, para eso se inventó el VAR. Entonces, desde el VAR tenían que llamar al árbitro para revisar la jugada. Pero ojo, algo que hay que tomar en cuenta es que el árbitro central es el que decide ir a ver al VAR. Si a él le dicen, vamos a ver al VAR, vamos a ver la jugada, existe una pequeña duda, entonces él tiene que ir a revisar, si él lo considera. Pero si él está seguro de lo que cobró, que no tiene ninguna duda, entonces por eso es que no fue a revisarla. Pero hemos visto en las imágenes que obviamente esto no era penal, existe un contacto mínimo, siempre Aaron Herrera fue en busca del balón, pero el árbitro nunca fue a ver al VAR y entonces esto es lo llamativo, lo curioso y también polémico, que nunca existió una revisión por parte del árbitro principal. Para mí, ya lo dije, esto no era un penal, sin embargo el árbitro cobró esta falta. Pero bueno, vamos a hablar acerca del partido, de lo que sucedió dentro del encuentro. Una selección de Canadá que tenía el control del partido, lo dijimos, Canadá es superior física y tácticamente que Guatemala, y ya lo habíamos previsto esto en el partido ante Panamá. Una Guatemala que nunca pudo tener el control del balón, que simplemente estaba replegada atrás, y lo dijimos, Guatemala tenía que aprender a jugar con intensidad. Si no te permite tener el balón, hay que ir a presionar, hay que ir a buscar, jugar con fortaleza, y esto fue lo que mostró la selección guatemalteca. Desde un principio, a pesar de que no tenía el control del balón, siempre se vio esa intensidad a disputar el balón con fortaleza, y por eso es que vimos un partido en donde se disputaba mucho en el medio del campo, existía mucho roce, mucho golpe, tanto así que hubo un expulsado, esto por parte de la selección de Canadá. Hablamos de Shaffelburg, este jugador que fue expulsado al minuto 49, esto tras recibir doble amarilla. Entonces en el segundo tiempo iba a cambiar y mucho el partido. ¿Por qué? Porque Canadá se iba a quedar con 10 jugadores y Guatemala tenía la oportunidad para ir hacia el frente y encontrar ese gol del empate. Luego, ya en el segundo tiempo, vimos a una selección guatemalteca en donde tenía un hombre más, pero no se notaba. Cuando iniciaron los primeros 15 minutos, vimos que Canadá resistía físicamente, estaba bien, pero obvio, esto le iba a pasar factura. En el fútbol de alto rendimiento sí que pega y pega mucho, y entonces a partir de esos 15 minutos vimos que ya Canadá se estaba cayendo físicamente, y aquí es en donde Guatemala aprovechó, pero no del todo, porque no lograba encontrar ese equilibrio para lograr mantener el balón en el medio del campo y luego partir de ahí y encontrar las ocasiones claras. Le estaba costando y mucho a la selección guatemalteca, pero entonces venía el gol del empate. Esto al minuto 69 de Rubio Rubín, tras un centro de Oscar Santis, esto desde la izquierda, Rubio Rubín que se adelanta muy bien al defensor y con un cabezazo el balón a la escuadra
del guardameta de Canadá. Aquí encontraba el empate y entonces estaba el 1-1. Esto al minuto 69. Así estaba el encuentro entonces. Una Canadá que después de esto se resguardó atrás e intentaba llegar hasta los penales porque sabía que con 10 hombres le iba a ser muy difícil y Guatemala estaba presionando. Quizá no del todo, le costaba un poco, pero iba hacia el frente a intentar encontrar un gol. Creo que Guatemala pudo ganarlo en estos minutos que le restaron tras el gol de Rubio Rubín. Sin embargo, Canadá estaba ahí, también resguardada y perdiendo tiempo en cada ocasión que podía. Entonces así iba el partido y luego vendrían unos cambios para Guatemala. Al 71 habían dos cambios, ingresaba Altán por Escobar, luego Arquímedes Ordóñez por Rudy Muñoz, luego al 77 Darwin Lom por Rubio Rubín. Ojo con Darwin Lom en el cobro del penal que hizo muy bien, un balón a Lopanenka. La verdad es que se fue medio corazón ahí, pero fue una gran definición. Luego al 82 Sarabia ingresó por José Rosales. Así estaba entonces el partido y así iban a terminar los 90 minutos con los dos equipos con un empate de 1-1. Una Guatemala que luego del segundo tiempo, pasaba unos 15 minutos, aquí la selección guatemalteca dominó casi en su totalidad a la selección de Canadá, que lo que quería era llegar hasta la definición en penales. Luego vinieron los cobros por parte de la selección de Canadá. Promise David colocaba el 1-0, Santis lo empataba para el 1-1, luego Devil Jevinson colocaba el 2-1 y Samayoa colocaba el 2-2. Luego Cornelius aparecía para el 3-2 y Aaron Herrera colocaba el 3-3. Luego Choneire colocaba el 4-3 y Darwin Lom con ese tiro a Lopanenka colocaba el 4-4. Luego vendría la atajada de Kenderson Navarro para Sailarín, el cual dejaba el marcador entonces con un 4-4. Pero aún faltaba el tiro de la selección guatemalteca y era José Pinto que la manda por los aires y entonces teníamos que ir a 2 penales más. Al cobro venía Saliba para la selección de Canadá y colocaba el 5-4. Luego Pedro Altán colocaba el 5-5. Luego vendrían otros cobros porque nadie fallaba. Y Luc de Feugurus, la estrellaba en el travesaño y entonces esta era nuevamente una oportunidad para Guatemala. José Morales entonces aparecía para el definitivo 5-6. Guatemala clasifica a las semifinales. Ahora está a la espera de un rival que podría ser Estados Unidos o la selección de Costa Rica. Pero Guatemala ya ha hecho su trabajo, consiguió su clasificación histórica tras 29 años. Guatemala regresa nuevamente a una semifinal de Copa Oro.